Bienvenidos, queridos amigos de la Fiesta del Libro y la Cultura, al Salón del Libro Infantil y Juvenil. Hoy, con la conversación, Los cuadernos de tinta de Cornelia Funke, su universo mágico de hadas, brujos y espejos. Tendremos hoy, durante esta conversación, 5 espacios de diálogo con nuestra querida autora Cornelia Funke. Vamos a conocer esa faceta de Cornelia como lectora, pero también como escritora. Vamos a hablar, por supuesto, de su universo literario y también nos vamos a adentrar en esa faceta de Cornelia Funke como artista, para terminar en esa serie que tiene Cornelia Funke en relación con el cine. Esto será entonces el tema de conversación. Ustedes podrán, por supuesto, hacer sus preguntas en relación con la obra de Cornelia, con su vida, con sus libros. Nos acompaña entonces Cornelia Funke, quien es pedagoga, ilustradora, escritora y creadora de fantasías. También nos acompaña Luis Hulka, traductor alemán. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos. Cornelia, muy bienvenida a la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. ¿Cómo te encuentras ahí en tu casa en Malibú, California? Ja, Frau Sí, Funke, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, der Ausstellung, die in diesem Jahr etwas anders stattfindet. Aber letzten Endes, wie geht es Ihnen dort an Ihrem Wohnort in Malibu? mir geht es erstaunlich gut. Man hat ja fast ein schlechtes Gewissen, das zu sagen. Dice que le va fenomenal y que casi que le da una mala conciencia decir esto. Aber das ist leicht, wenn man auf einer alten Avocado-Farm lebt. Sin embargo, si esto se lleva a cabo todo este tiempo en una granja de aguacates, entonces es bastante fácil de decirlo. Und man es genießt, die Ruhe zu haben, Bücher zu schreiben. Y se disfruta bastante acerca de este silencio que hay para correspondientemente poder escribir libros. Cornelia nos acompaña desde su casa en California, en Malibú. Más adelante vamos a estar hablando de un proyecto muy bonito que tiene allá, pero si me permites, quiero iniciar con una lectura en voz alta de tu libro Corazón de Tinta. Es wird jetzt erstmal eine Lektüre durchgeführt, unternommen hier aus der Tintenwelt. Danke. Voy a referirme al inicio de la obra, la primera trilogía de la tinta, Corazón de Tinta de Cornelia Funke. Es geht jetzt erstmal das erste Werk aus dieser Trilogie und beginnen wird er mit Tintenherz. En la puerta del taller de Mo colgaba un letrero, una delgada placa de hojalata. Maggie se sabía de memoria las palabras que figuraban en él. A los 5 años se había ejercitado en la lectura con aquellas letras puntiagudas pasadas de moda. Algunos libros han de ser paladeados, otros se engullen, y solo unos pocos se mastican y se digieren por completo. Por entonces, cuando aún tenía que encaramarse a un cajón para descifrar el letrero, había creído que lo de masticar se decía en sentido literal, y se había preguntado, horrorizada, por qué precisamente Mo había colgado en su puerta las palabras de un profanador de libros. Este es, queridos amigos, una partecita del inicio de Corazón de Tinta de Cornelia Funke, el primer título de su trilogía. Y para abrir esta conversación con Cornelia, yo quiero que nos hable de su faceta como lectora. Cornelia, ¿cuáles son las obras literarias que más amas? Aquellas que te han acompañado a lo largo de tu vida. Ja, Frau Funke, dann möchte man das wie folgt angehen und zwar erstmal Sie als Leserin beschreiben. Und die Frage dahingehend ist, welche literarische Werke lieben Sie am meisten und welche haben Sie
am meisten oder hauptsächlich während Ihres Lebens begleitet? Da ich eine Bücherfresserin bin, sind das natürlich unendlich viele. Ya que ella es una devoradora de libros, son realmente incontables. Eines der ersten, das ich erinnere, ist Tom Sawyer von Mark Twain. Una de las primeras obras que ella recuerda es Tom Sawyer de Mark Twain. Ich habe immer Abenteuerbücher gelesen Siempre le gustaron las obras de aventuras o libros de aventuras. und fantastische Bücher. war immer meine Lieblingslektüre. Y también su lectura favorita han sido siempre los libros de fantasía. Als ich erwachsener wurde, Cuando ya entró a una edad más adulta, habe ich mich in die Bücher von John Steinbeck verliebt. se enamoró de los libros de John Steinbeck. Ich habe aber auch spanische und südamerikanische Literatur gelesen und dort zum ersten Mal ist es mir begegnet, dass das Magische und die Wirklichkeit nicht als Widerspruch verstanden werden. Y también entró o incursionó en el mundo de la literatura en español y sudamericana. Y por primera vez se dio cuenta que la realidad y la magia no son temas que se excluyen. Das war für mich eine sehr wichtige Entdeckung, Fue un descubrimiento bastante interesante e importante, weil ich glaube, dass das magische Erzählen die Wirklichkeit sehr viel besser begreift. ya que considera que la narración mágica puede describir a la realidad aún de una mejor manera. Und ich war sehr berührt zu sehen, dass das in einigen anderen Ländern begriffen wird. Y estaba muy conmovida de poder darse cuenta o establecer que en otros países esto se comprendía de verdad en una forma muy, muy óptima. In Deutschland war zu der Zeit, als ich begann zu schreiben, das fantastische Erzählen sehr verpönt. Cuando ella comenzó a escribir, en aquel entonces en Alemania no se reprimía de alguna manera como la narración de tipo fantástico. Die Faschisten hatten unsere Märchen und Mythen benutzt und sie schmutzig gemacht. Los fascistas habían utilizado sus narraciones y sus cuentos y los habían contaminado de alguna manera. Es hat ein Schriftsteller gesagt, wir haben die Diebe gefangen, aber sie sind mit der Beute entkommen. Un autor dijo al respecto, hemos capturado a los ladrones, pero han huido con el botín. Es hat seitdem sehr lange gedauert, dass das fantastische Erzählen in Deutschland wieder akzeptiert wird. Entonces demoró un poco que en Alemania, luego de todo eso, se pudiera volver a aceptar la narración de tipo fantástico. Und Michael Ende war einer der ersten, der das wieder schaffte. Uno de los primeros en lograrlo fue Michael Ende. Und ich habe natürlich all seine Bücher gelesen. Obviamente leyó todos sus libros. Y es que tus libros están llenos de referencia a grandes obras de la literatura, a grandes obras de la ficción. Mark Twain es uno de ellos, pero también está Alicia en el País de las Maravillas, Las Mil y Una Noches. ¿Qué otros libros aparecen en tu serie y rinden un homenaje a la ficción, a la fantasía? Die Fiktion ist ja auch in einer sehr starken Weise in ihren Werken enthalten. Zum Beispiel Werke wie die von Mark Twain oder Alice im Wunderland oder auch Geschichten aus Tausend einer Nacht. Welche anderen Elemente oder Bücher oder Werke konnte man auch oder kann man auch in Ihren Büchern reflektieren? Ich glaube, man begegnet in meinen Büchern natürlich auch all dem, was mir in meinem Leben begegnet ist. Los libros de ella contienen muchas vivencias de las cuales ella pudo participar o las que tuvo ella a lo largo de su vida. Und ich glaube, die spiegeln immer mehr, dass ich inzwischen in einem anderen Land lebe und meine Leser in aller Welt mir begegnet sind. Y además que son un reflejo, que ahora ella hace algún tiempo reside en otro país y entonces que puede darse un encuentro con todos sus lectores y de esa forma
hace una narrativa también de este país nuevo donde vive. Es ist ein wunderbares Gefühl, eine Geschichtenerzählerin für die ganze Welt und nicht nur für das eigene Land zu sein. Es una sensación maravillosa poder ser una narradora universal para todo el mundo y no únicamente para el país de donde uno proviene. Und ich glaube, dass wir es als Geschichtenerzähler unseren Lesern schulden, dass wir ihnen von der Welt berichten. Como narradora de cuentos, ella considera que es un deber que a sus lectores ella le pueda contar historias de todo el mundo. Y de todo este universo literario que te ha acompañado desde la infancia, ¿cuáles son esas obras que más han influenciado en tu faceta como escritora? Wenn man jetzt die Facette als Schriftstellerin betrachtet, welche Werke haben Sie haben Sie am meisten geprägt und würden jetzt auch oder während des ganzen der Etappe als Schriftstellerin haben Sie geprägt und haben Sie irgendwie auch beeinflusst? Das war sicherlich C.S. Lewis und Tolkien, der Herr der Ringe und die Narnia-Geschichten. Algo que se puede rescatar son las narraciones de Narnia, por ejemplo. Das war, manchmal kann man ja nicht wissen, welche Bücher einen alle beeinflusst haben. Vielleicht flüstern die alle in meinen Büchern, all die Bücher, die ich schon gelesen habe. Quizás no se puede decir que hubiera una obra o ciertos libros que influenciaran de alguna manera, pero piensa que posiblemente todos los libros que ella haya leído de alguna manera susurran cuando ella escribe. Ich glaube, manchmal die schlechten beeinflussen einen auch, weil man weiß, so will man nicht schreiben. Y también los libros que no le gustan tienen una importancia porque marcan justamente lo que ella no quisiera representar en sus libros. Ich habe nur angefangen zu schreiben, weil ich eine sehr gelangweilte Illustratorin war. En realidad comenzó a escribir solamente porque era una ilustradora que estaba muy aburrida. Man könnte sagen, die schlechten Geschichten, die ich illustrieren sollte, haben mich dazu gebracht zu schreiben. Entonces ella puede decir que aquellas historias que no eran tan buenas y sobre las cuales tenía que ilustrar, la movieron a ella misma ser la autora y escribir. Eine meiner größten Heldinnen, was das Schreiben betrifft, ist Astrid Lindgren, die schwedische Geschichtenerzählerin. Una de las personas más importantes o heroínas incluso como lo define es la autora sueca Astrid Lindgren. Nos has hablado de historias maravillosas, las crónicas de Narnia, mencionaste los libros de Michael Ende como La historia interminable, Momo. También nos hace referencia a todo este mundo tolkiano y mencionas a Astrid Lindgren con Pipa Calzas Largas, que es una historia bellísima para todas las edades. Supongo que debe haber alguna anécdota en esa infancia, en tu infancia, en relación con los libros. Tu padre te leía al acostarte, cuando salían, iban a la biblioteca. ¿Cuál era la relación de tu madre con los libros y contigo? Cuéntanos un poco de eso, tu infancia con los libros. Können Sie ein bisschen über Ihre Kindheit mit den Büchern erzählen? Weil wir haben ja Astrid Lindgren erwähnt, Michael Ende mit der unglaublichen Geschichte oder unendlichen Geschichte oder aber auch die Pippi Langstrumpf zum Beispiel war sicherlich ein Bestandteil. Oder die Chroniken von Narnia, diese ganzen, die Sie erwähnt haben, beispielsweise las Ihr Vater Ihnen Geschichten, bevor Sie ins Bett gingen? Ja, mein Vater hat uns immer vorgelesen, aber ich glaube, das Wichtigste war, dass ich mit ihm immer zu Fuß zur Bibliothek gegangen bin, zu unserer kleinen Bücherei. De hecho, el padre sí le leía historias y les leía a ellos historias antes de acostarse, pero una de las facetas más importantes fue que el padre siempre iba a pie con ella a la librería y a la biblioteca y ahí se llevaron a cabo muchas escenas. Wir hatten kein Auto und wir sind immer über 2 Brücken gegangen, bis zu einer kleinen Bibliothek, die ich das Baumhaus nannte. No tenían carro en aquel entonces y tenían que ir a pie cruzando 2 puentes
y llegaban hasta una pequeña biblioteca que ella le llamó la Casa del Árbol, weil sie eine Wendeltreppe hatte. porque tenía una escalera en forma de caracol. Und als wir oben waren, ging ich nach links zu den Kinderbüchern und mein Vater ging rechts zu den Erwachsenenbüchern. Y cuando llegaban a la parte superior se dividían, ella se iba a la izquierda hacia los libros infantiles y el padre tomaba dirección a la derecha a los libros para adultos. Und wir kamen immer mit Armen voller Beute zurück. Y cuando regresaban, llegaban o regresaban con mucha literatura para leer en casa. Und wir hatten vergessen, dass wir die auch wieder nach Hause tragen müssen. Y se olvidaban que todo eso que habían prestado se lo iban a tener que llevar hasta la casa, a pie. Ich glaube, das hat meine Leidenschaft für Geschichten am meisten gefüttert. Y esa es posiblemente la mayor influencia para hacer narrativa y para escribir acerca de estas historias. Aber ich hatte auch eine Großmutter, die Am- immer, wenn ich bei ihr schlief, Geschichten selbst erfand und erzählte. Und ich glaube, meine Großmutter Anna ist mein anderer wichtiger Einfluss, weil sie mir beibrachten, dass Geschichten nicht immer gedruckt sein müssen. Pero otra influencia muy importante para esta pasión fue su abuela Ana, que le contaba historias, o sea, se las inventaba, no se las leía. Y esto le hizo ver a ella que no era necesario solamente el libro impreso, sino que la narrativa y las historias pueden ser también de este tipo. Muy bien. Para quienes nos están siguiendo y han explorado el sitio web de la Fiesta del Libro y la Cultura, quiero decirles que en la sección de comercialización de la Fiesta del Libro y la Cultura, donde están las librerías de nuestra ciudad, ahí se encuentran los libros que hemos mencionado en esa conversación. Y por supuesto, también hay algunas librerías que tienen los títulos de Cornelia Funke. Es decir, que están al acceso. Y por supuesto, en las bibliotecas que justamente mañana vuelven y abren. Eine erfreuliche Nachricht ist, dass natürlich ab morgen wieder die Bibliotheken hier öffnen und auch an den Verkaufspunkten sind ihre Bücher verfügbar, also sowohl hier im Rahmen der Veranstaltung als auch in anderen oder im anderen Rahmen, dass auf jeden Fall jeder der Interessierten und jeder Leser Zugriff auf ihre Listo. Werke haben kann. Y a propósito de esa anécdota tan bella que nos cuentas, en la cual caminabas con tu padre hacia la librería y hacia la biblioteca, a prestar, a comprar los libros y a conversar sobre estas historias, quiero referirme al viaje, al que haces referencia en Corazón de Tinta. Si te llevas un libro a un viaje, le había dicho Mo cuando introdujo el primero en la caja, sucede algo muy extraño. El libro empezará a atesorar tus recuerdos. Más tarde, te bastará con abrirlo para trasladarte al lugar donde lo leíste por primera vez. Y con las primeras palabras recordarás todo: las imágenes, los colores, el helado que te comiste mientras leía. Créeme, los libros son como esas tiras de papel matamoscas. A nada se te pegan tan bien los recuerdos como a las páginas impresas. Seguramente tenía razón, pero Maggie se llevaba en cada viaje sus libros también por otro motivo. Eran su hogar cuando estaba fuera de casa. Voces familiares, amigos que nunca se peleaban con ella, amigos inteligentes, poderosos, audaces, experimentados, grandes viajeros curtidos en 1000 aventuras. Sus libros la alegraban cuando estaba triste y disipaban su aburrimiento mientras su padre cortaba el cuero y las telas y encuadernaba de nuevo viejas páginas que se habían tornado quebradizas por los incontables años y dedos que habían pasado sus hojas. Algunos libros la acompañaban siempre. Otros se quedaban en casa porque no se adecuaban a la finalidad del viaje o porque tenían que dejar sitio para una nueva historia,
aún desconocida. Los libros y los viajes en Corazón de Tinta de Cornelia Funke. Cornelia, ¿en qué momento de tu vida te planteas ser escritora? Ya nos hablaste de esa ilustradora que se aburría pintando y ya quería escribir, pero debe haber algo más definitivo que te impulsó a ser escritora. In Bezug auf den Beginn oder die Wahl, eine Schriftstellerin zu werden. Sie haben ja schon erwähnt, es hatte damals mit Ihnen als gelangweilte Illustratorin zu tun. Aber gibt es vielleicht noch ein anderes endgültiges Ereignis, das Sie dann dazu bewegt hat, ab dem Moment dann zu schreiben? Ja, ich habe damals mit Kindern gearbeitet und das waren oft Kinder, die nie ein Buch in die Hand nahmen. Ella trabajaba en aquel entonces con niños y los niños tuvieron una influencia porque estaban siempre relacionados con libros y ese fue un punto de partida. Also begann ich denen Geschichten vorzulesen oder zu erzählen und ich merkte, welche Geschichten sie wunderbar finden und welche Geschichten sie langweilen. Entonces ella comenzaba a leerles narraciones y cuentos a los niños y se pudo dar cuenta, pudo establecer cuáles son los temas que les interesan a los niños y cuáles por otra parte les aburren. Und ich habe mir immer geschworen, dass ich Geschichten erzählen werde, denen auch diese Kinder zuhören. Dass es nicht nur Geschichten sind, die Kinder lesen, die ganz viele Bücher lesen. Entonces se prometió que iba a escribir ese tipo de narraciones, ese tipo de cuentos para que todos estos niños tuvieran acceso y pudieran leer de ellos. Und ich habe von ihnen gelernt, welche Geschichten den Leser gefangen nehmen. Das heißt, im Grunde waren diese Kinder meine Lehrmeister, was das Schreiben betrifft. Entonces, con respecto a la escritura, estos niños fueron sus maestros y sus mentores porque le dictaron de alguna manera el camino y la marcaron para que supiera qué elementos considera un niño interesantes y correspondiente a esos ella quería empezar a escribir. Aber ich war kein Kind, das immer schreiben wollte. Ich wollte Astronautin werden. Pero cuando ella era niña no quería ser escritora ni autora, ella lo que quería ser era astronauta. Vielleicht weiß ich deshalb, dass Kinder mit Büchern das Fliegen lernen wollen. Por eso se pudo dar cuenta que es posible que los niños quieren a través de los libros aprender a volar. Claro, claro. Cuando empezaste a escribir hacia la década de los 80, el realismo era, digamos, el género o la forma de escribir más común en Europa. Teníamos a Kristin Noslinger, por ejemplo, con sus historias realistas, a María Gripe, con todas sus historias de misterio. Y dentro de ese vasto mundo literario, ¿por qué te decides por la fantasía? Tiene que ver con los viajes, con ese deseo de ser astronauta. Als sie in den 1980er Jahren beginnen mit dem Schreiben, ist ja eigentlich in Europa mehr der Realismus an oberster Stelle. Und da gibt es ja auch gewisse Autoren, die man zitieren kann. Und ihre Erzählungen haben ja sehr viel mit der Realität zu tun. Und sie steigen aber dann mehr oder weniger in das Gegenteil mit der Fiktion und mit der Fantasie. Und jetzt ist die Frage, hat vielleicht auch dieser Einfluss als Kind, Astronautin werden zu wollen, damit zu tun? Ja, das kann natürlich sein. Ich wollte schon immer ein bisschen weiter sehen als als das, was vor meiner Tür war. Es muy posible que haya sido así, porque ella no quería hacer lo evidente, lo que estuviera ahí como delante de su puerta, sino algo diferente. Und ich war auch immer interessiert an den Geschichten, die unter der Wirklichkeit verborgen sind, an die wirkliche Wirklichkeit der Welt. Y estaba muy interesada en por así decirlo, realidad verdadera, en la realidad cierta, aquello que estaba
de alguna manera oculto debajo de ese realismo y lo que en realidad está a reflejo de lo que acontece en el mundo. Was wir Wirklichkeit nennen, ist ja oft nur unser Alltag und die menschliche Wirklichkeit. Lo que llamamos realidad muchas veces solo es nuestra cotidianidad y la realidad humana. Ich zeige Kindern gerne, dass es auch die Wirklichkeit der Bäume und der Tiere und die Wirklichkeit der Sterne, die Wirklichkeit des Meeres gibt und die alle unsere Wirklichkeit dann bilden. Ella también lo que le gusta es mostrar otras realidades que existen, como la de los árboles o la del mar o la de los animales, que son unas realidades muy diferentes a las de los seres humanos. Es un buen momento, a propósito de lo que nos dices, querida Cornelia, para ingresar en ese mundo real, pero también mágico y maravilloso de tus libros. Quiero leer en Corazón de Tinta ese momento mágico en el cual los personajes comienzan a salir del libro. Porque, bueno, para quienes no han tenido la oportunidad de leer la trilogía de Cornelia Funke, en esta serie, entre otras cosas, hay un personaje que se llama Mo, o lengua de brujo, y él tiene un poder que también hereda su hija Maggie. Ese poder consiste en llevar a la realidad lo que lee en voz alta. Pero los libros y este universo tiene sus reglas. Por ejemplo, si sale un personaje del libro, pues ha de entrar otro al libro. Son las reglas que mueven este universo. Y quiero leer un fragmento donde comienza a aparecer esta magia en Corazón de Tinta, que es un libro dentro de este libro, donde suceden las historias. ¿Qué le leías en voz alta? Sí, todas las noches. A tu madre le encantaba que le leyera en voz alta. Y aquella noche escogió Corazón de Tinta. A ella siempre le han gustado las novelas de aventuras, llenas de esplendor y de seres tenebrosos. Era capaz de enumerar todos los nombres de los caballeros del rey Arturo, y lo sabía todo de Beowulf y Grendel, de los dioses antiguos y de los héroes no tan antiguos. También le gustaban las historias de piratas, pero lo que prefería por encima de todo era que apareciese un caballero, un dragón o al menos un hada. Además, siempre se ponía de parte de los dragones. Estos, por lo visto, brillaban por su ausencia en Corazón de Tinta, que en cambio rebosaba esplendor y tinieblas de hadas y de duendes. Los duendes también le gustaban mucho a tu madre. Los brownies, los bucas, los fenedores, los foletí, con sus alas de mariposa. Los conocía a todos. Total, que te entregamos un montón de libros ilustrados. Nos instalamos cómodamente a tu lado sobre la alfombra e inicié la lectura. Más adelante. A tu madre le gustaba que un libro la condujera a lo desconocido y el mundo en el que se sumergía Corazón de Tinta era por completo de su agrado. A veces resultaba demasiado tenebroso y cada vez que se ponía demasiado emocionante, tu madre se colocaba el índice sobre los labios y yo leía más bajo, aunque confiábamos en que estuviese demasiado ocupada con tus libros para que no escucharas una historia sombría, cuyo sentido no habrías comprendido. Fuera había oscurecido hacía rato. Me acuerdo como si fuera ayer. Era otoño y el aire se colaba por las ventanas. Habíamos encendido el fuego. La caja de cerillas no disponía de la calefacción central, pero sí
de una chimenea en cada habitación. Y yo comencé el capítulo 7. Entonces ocurrió. Su padre enmudeció. Miraba ensimismado como si se hubiera perdido en sus propios pensamientos. ¿Qué?, susurró Maggie. ¿Qué pasó, Mo? Su padre la miró. Que salieron, dijo. Aparecieron ahí de repente, en la puerta que daba al pasillo, como si hubieran entrado desde el exterior. Cuando se giraron hacia nosotros, se oía crujidos, como si alguien desdoblase un trozo de papel. Yo aún tenía sus nombres en los labios. Basta, dedo polvoriento, Capricornio. Y ese es el momento mágico en que comienzan a surgir los personajes en Corazón de Tinta. Cornelia, ¿cómo concibes el universo literario de la trilogía Corazón de Tinta, Sangre de Tinta y Muerte de Tinta? Frau Funke, wie empfinden Sie dieses literarische Universum in der Trilogie Tintenherz, Tintenblut und Tintentod? Wie ich es empfinde oder wie ich es gefunden habe. Wie Sie es empfinden, ja, und genau, auch in der Vergangenheit, wie Sie es... Auch wie ich es gefunden habe. Genau. Ich wollte schon immer über das Gefühl reden, das alle Leser kennen. Siempre quiso hablar acerca del sentimiento que tiene todo lector. Dass Figuren, die so lebendig in einem Buch sind, wie wirkliche Menschen. Que los caracteres, así fueran ficticios, tuvieran un realismo como lo son en la vida real. Aber ich habe lange darüber nachgedacht, wie kommen die denn raus? Pero pensó mucho, reflexionó bastante acerca de cómo surgen. Sind sie nachher ganz klein und stehen auf meinem Bücherregal. Ich möchte eigentlich nicht über so kleine Figuren schreiben. Si van a ser pequeños, diminutos, y van a estar como encima del estante de los libros. Entonces, algo así tan pequeño, sobre eso no quiere escribir. Und dann fiel mir ein, dass ich es nichts magischer finde, als wenn jemand eine Geschichte laut vorliest. Entonces pensó en que no existe nada más mágico que si alguien lee un cuento en voz alta. Wenn die menschliche Stimme die Worte zum Leben erweckt. Cuando la voz humana le da vida a las palabras. Und ich dachte mir, es müsste eine Zauberzunge geben, einen magischen Leser, der Figuren aus einem Buch locken kann. Y que tendría que haber como algo así como un mago o alguien que con su voz pudiera sacar y extraer a esos caracteres, a esas personas o figuras de esas narraciones. Und das war die erste Idee. Dann kam dazu, dass ich Feuerspucker auf einem Markt gesehen habe. Esa fue la primera idea y entonces resultó que en un mercado vio a estos personajes que interactúan con el fuego, que hacen como que el fuego aparezca de su boca. Und ich wusste plötzlich, was Staubfinger macht. Y así supo lo que hacía entonces este carácter que ella tenía. Aber ich dachte immer, es wird nur ein Buch. Ella pensó que solamente iba a haber un libro para Dedo Polvoriento. Und das zweite Buch habe ich erst geschrieben, weil ich einfach wissen wollte, ob Staubfinger in seine Welt zurückkommt. Y el segundo libro fue realmente solo porque quería comprobar si Dedo Polvoriento iba a regresar a su historia. Und dann hatte das zweite Buch so ein schlimmes Ende, das mich selbst überrascht hat. Entonces el final del segundo libro fue tan que realmente no le gustó y ella se sorprendió. Und dass ich wusste, meine Leser werden mich hassen, wenn ich kein drittes schreibe. Y dijo, mis seguidores y mis lectores me van a odiar si no saco un tercer libro. Y parece que viene un cuarto libro. ¿Qué nos dices de eso, Cornelia? Und es sieht so danach aus, dass noch ein viertes Buch herauskommen wird. Was können Sie uns dazu sagen?
Das passierte deshalb, weil ich plötzlich wieder immer mehr Spaß am Zeichnen hatte. Eso ocurre porque le empezó a dar cada vez, otra vez, el gusto de ilustrar. Und ich fragte mich, ist das Bild mächtiger als das Wort? Y se preguntó si la ilustración puede ser aún más poderosa que las palabras. Und plötzlich dachte ich, oh, es wird ein Buch geben, wo es darum geht. Und es wird aus der Tintenwelt kommen. Y dijo, sí, entonces habrá nuevamente otro libro que será parte de ese mundo de tinta. Und es wird heißen die Farbe der Rache. Y se llamará El color de la venganza. Ahí está, queridos lectores. Vendrá un nuevo libro a completar esta trilogía del universo de la tinta. Cornelia, quiero que nos detengamos un poco en los personajes. Son maravillosos, tienen una gran energía y fuerza los personajes de tus libros. Die Figuren haben eine sehr starke Kraft und Einfluss. Aunque muchos de tus personajes tienen una apariencia fuerte, digamos casi monstruosa, están llenos de ternura. ¿A qué se debe eso? Obwohl viele dieser Figuren eine monsterhafte Gestalt haben oder so einen Aspekt, das vielleicht auch Angst erwecken kann, haben sie doch immer noch viel Zärtlichkeit. Weshalb kommt sowas? Ich glaube, dass wir alle das Gute und das Böse in uns tragen. Und dass eine Figur uns nur wirklich erscheint, wenn wir beides in ihr sehen können. Piensa que todos nosotros tenemos algo de bien y algo del mal, y solamente si podemos ver eso como un conjunto, entonces tiene que haber esos dos elementos antagónicos. Aber ich versuche immer, das Schöne, das Böse nicht als etwas Glorreiches zu zeigen, sondern als etwas Verkrüppeltes. Pero siempre trata de que el aspecto negativo o ese elemento malo no se vanaglorie o no sobresalga, sino de todas maneras de desvirtuarlo de algún modo. Ich glaube nicht, dass die Bösewichte interessanter sind. No considera que los villanos sean más interesantes. Ich glaube, dass sie meistens langweilig sind. Cree que incluso son aburridos. Und ich versuche, ihre Kälte zu zeigen und ihre Grausamkeit. Y procura demostrar o hacer ver la frialdad e incluso la crueldad que pueden emanar ellos. Weil ich glaube, dass es wirklich Böses in der Welt gibt. Porque cree realmente que existe el mal en el mundo. Und dass wir es nicht bewundern sollten. Y no deberíamos ser admiradores de él. Einmal meiner Bösewichte, Orpheus, ich wollte ihn wirklich auf ganz furchtbare Weise umbringen. Aber er ist mir in dem Kapitel entkommen. Und um ihn wird es jetzt im nächsten Buch gehen. A uno de sus villanos, que es Orfeo, le quiso dar muerte en uno de sus capítulos, pero por así decirlo, él huyó y se salvó. Entonces, acerca a él se tratará el siguiente libro. Muy buen dato. Muy buen dato porque es un personaje que uno encuentra que falta un poco, que promete mucho y siente uno que se agota en la trilogía. Pero claro, ahí está el cuarto título para desarrollar mucho más este personaje. Una sorpresa verdadera. Eine sehr interessante Angabe natürlich, weil bei diesem Bösewicht, bei diesem Orpheus, denkt man wahrscheinlich, dass da noch etwas fehlt. Und jetzt kann man auch diesen Titel des nächsten Buches in Verbindung bringen. Und natürlich sehr, sehr gespannt, was jetzt daraus resultieren soll. Ja, es macht großen Spaß, es zu schreiben. Se divierte mucho escribiendo en este momento acerca de él. O sea que lo estás escribiendo en este momento, durante estos días has estado escribiendo.
Tal vez durante estos días de pandemia has estado desarrollando este personaje. Oder jetzt auch während dieser Phase, in der wir auch irgendwo eingesperrt sind, dann darüber geschrieben oder in diesem Werk auch gearbeitet. Ja, ich arbeite an diesem Buch, aber ich arbeite da auch noch an 2 anderen. Es correcto, ha estado ocupada en esta obra, pero aparte de eso en otros 2 libros más. Muy bien. A propósito de tus libros, fíjate que aquí en Colombia se consigue la trilogía y alguno que otro libro, pero no toda tu obra. Por eso quisiera que nos contaras un poco de algunos otros de tus libros, especialmente de otra trilogía que tienes que se titula El mundo del espejo. Hier in Kolumbien gibt es Zugang auf, oder man kann natürlich an die Trilogie kommen, in der Tintenwelt und auch andere Werke, aber nicht alle. Und man würde gerne ein bisschen mehr wissen, auch über eine andere Trilogie und insbesondere über die Spiegelwelt. Ja, ich hoffe sehr, dass die Bücher nach Kolumbien kommen, weil in meiner Erfahrung bisher gerade meine spanischsprachigen Leser diese Trilogie am besten verstehen. Ella espera realmente que todas sus obras, sus libros pudieran llegar a Colombia, porque piensa que realmente lo que ella quiere transmitir en esa trilogía mencionada ahí del mundo del espejo es donde más se va a entender lo que ella quiere transmitir. Als die Leser in Deutschland noch nicht wussten, was sie davon halten sollten, haben die Leser in Mexiko die Bücher schon verstanden. Cuando en Alemania los lectores aún no comprendían del todo lo que se quería transmitir a través de esa trilogía, los lectores de México ya sí lo habían comprendido. Es ist dieselbe Welt wie die Tintenwelt, aber 500 Jahre später. Es el mismo mundo como el del universo de Tinta, pero 500 años después. Und man erfährt darin auch, warum Mo, die Hauptfigur in Tintenherz, Figuren aus Büchern lesen kann und wie dieser Zauber in die Welt gekommen ist. Y se puede entender por qué Mo tiene esa capacidad de extraer las figuras y cómo llegó a ser parte de ese mundo. Aber die Hauptfiguren sind ein Schatzjäger, der Dinge aus Märchen sucht, wie Schneewittchens, wie Dornröschens Bett. Pero el personaje principal, el carácter principal, es un cazador de tesoros que extrae algunos elementos de otras narrativas, como por ejemplo la cama de la Bella Durmiente. Und eine Gestaltwandlerin, die manchmal eine Frau und manchmal eine Füchsin ist. Y otro personaje que tiene la capacidad de transformarse a veces en una mujer o en un zorro. Und inzwischen ist sie fast bei all meinen Lesern die Lieblingsfigur. Y entre tanto se ha convertido en algo así como el personaje favorito entre sus lectores. Ihr schlimmster Konkurrent ist immer noch Staubfinger. Pero el máximo competidor sigue siendo, en todo caso, el personaje de Dedo Polvoriento. Es decir, que se sigue extendiendo esta magia del universo de la tinta, del libro entre los libros y de la historia entre las historias, como si fuera un laberinto. Eso me hace recordar mucho a un autor muy universal, sudamericano, que se llama Jorge Luis Borges. Also was man hier entnehmen kann, ist, dass natürlich innerhalb der Tintenwelt beispielsweise noch eine andere Welt inbegriffen ist und dass irgendwie eine Art Parallelwelten vorhanden sind, und das bringt ihn auch oder den Moderator auf den Gedanken, dass es auch hier in Südamerika einen Schriftsteller gibt wie Jorge Luis Borges in der Art. Ja, Borges weiß natürlich alles über die Spiegelwelten. En efecto, Jorge Luis Borges conoce todo acerca del mundo del espejo.
Ich bin sicher, er ist sehr oft durch die Spiegel gegangen. Y está muy seguro que hizo como esa travesía a través de los espejos. Jorge Luis Borges imaginaba el paraíso como una gran biblioteca. ¿Para ti qué significa el libro, la lectura y la literatura? Für Jorge Luis Borges war das Paradies eine Bibliothek. Und die Frage ist, was bedeutet für Sie Buch oder Leser und auch diese ganze Lesewelt? Für mich waren die Bücher in der kleinen Stadt, in der ich aufwuchs, Fenster und Türen, durch die ich in eine große Welt gucken konnte. Para ella, en la pequeña localidad donde creció, también los libros eran algo así como una ventana y puertas al mundo. Und wenn die Welt sich sehr klein anfühlte, gaben die Bücher mir das Versprechen, dass sie ganz groß ist. Y cuando el mundo tenía el aspecto de ser pequeño, los libros le daban la fantasía y le daban la capacidad de percibirlo como algo muy grande. Aber wenn ich mir ein Paradies vorstellen würde, Pero si se pudiera imaginar un paraíso, dann wäre das ein Wald, in dessen Bäumen die Bücher hängen. este sería un bosque y en ese bosque de los árboles emanarían los libros. Muy bella metáfora. Y el libro que expande el universo. Bellísimo. La vida y el universo se expande a través del libro. Y la biblioteca como ese gran bosque repleto de historias y de libros. Otro tema mágico en el universo de Cornelia Funke, por supuesto, es el cine. Corazón de Tinta fue llevado al cine. Colaboraste con Guillermo del Toro en El laberinto del fauno. ¿Cómo ha sido tu relación y cómo es en este momento tu relación con el séptimo arte? Es gab ja auch die Verbindung zwischen ihren Büchern oder der Bücherwelt und beispielsweise Tintenherz an die Leinwand. Es gab ja auch eine Zusammenarbeit mit Guillermo del Toro. Wie ist momentan diese Verbindung oder diese Beziehung zwischen Ihnen und Kino allgemein und Leinwand? Es ist interessant, dass meine aufregendste Geschichte mit dem Kino war, meinen Lieblingsfilm in Worte zu verwandeln. Lo más bonito que le pudo ocurrir en esa faceta fue de convertir efectivamente sus palabras en una película. Ich mochte es nicht, wenn meine Worte zu Bildern wurden. No le gustaba cuando sus palabras se convertían en imágenes. Aber als Guillermo del Toro mich fragte, ob ich seinen Film in Worte verwandeln kann, konnte ich ja nur Ja sagen. Pero cuando Guillermo del Toro le preguntó si su película la podía llevar a palabras y expresarla de ese modo, entonces ella afirmó y dijo que sí a esto. Auch wenn ich sicher war, dass es nicht geht. Aun cuando estaba segura que por ahí no podía resultar. Aber ein großer Zauberer der Bilder hat mir beigebracht, wie mächtig die Worte sind. Pero un gran mago le enseñó qué tan grande puede ser la magia de las palabras. Guillermo hat mir gezeigt, dass ich mit meinen Worten seine Bilder beschreiben kann. Guillermo le transmitió que ella con sus palabras y expresiones podía representar todas aquellas imágenes. Und hat mir den Glauben an die Worte wiedergegeben. Y le dio otra vez esa credibilidad en las palabras. Mit seinen Bildern. Con sus imágenes. Muy bien, quiero decirle a nuestros seguidores de la Fiesta del Libro y la Cultura, el Salón del Libro Infantil y Juvenil, que pueden ir anotando sus preguntas ahí en el chat y en un momento estaremos planteándole estas preguntas a nuestra invitada Cornelia Funke. Entre tanto, pues quiero recordarles, como lo ha dicho Cornelia,
que Cornelia comienza siendo una ilustradora, luego experimenta como escritora y ahora compagina sus dos oficios. Todos sus libros son ilustrados por ella misma, ¿verdad? Son ilustraciones muy bellas las que acompañan cada una de las historias. En toda la trilogía que hemos presentado aparecen los personajes y las ilustraciones de Cornelia Funke. Por aquí vemos en este libro una muestra de algunas de las ilustraciones de Cornelia. Una verdadera artista, no solamente escribe, sino que ilustra, incluso comenzó ilustrando y luego llegó a la escritura. A propósito de esto, Cornelia, tú tienes un proyecto muy bello para nuevos artistas. Es una especie de residencia creativa para artistas. Cuéntanos un poco de este proyecto y de manera especial, ¿cómo pueden aplicar nuestros artistas colombianos a esa residencia que tú ofreces? Es wurde darauf hingewiesen, wie wunderschön die Bilder in ihren Werken zu sehen sind. Die Illustrationen werden ja von Ihnen durchgeführt und Sie begann als Illustratorin und hinterher wurden Sie Schriftstellerin und Sie haben auch ein sehr interessantes Projekt, um neue Schriftsteller oder Autoren zu unterstützen, zu fördern, sogar mit einer Art Wohnsitz und Unterkunft. Könnten Sie ein bisschen mehr über dieses Projekt, diese wunderschöne Initiative erzählen, bitte? Ich habe auf meiner Farm 4 kleine Häuser, 4 kleine Gästehäuser, in die ich regelmäßig junge Künstler aus aller Welt einlade. En su hacienda, donde ella reside, tiene 4 pequeñas residencias para huéspedes, en donde ella, bajo cierto tiempo, cierta frecuencia, invita a autores de todo el mundo. Ich lade Maler, Musiker und Schriftsteller ein. A esto invita a artistas como pintores, como autores o escritores y también otro tipo de artistas. Und es macht mir nichts größere Freude, als zu sehen, wenn die miteinander anfangen zu arbeiten. Y no hay mayor alegría para ella que cuando puede ver que estos artistas se unen entre ellos y trabajan en conjunto. Zu arbeiten, darüber zu reden, wie schwer es ist, von der Kunst zu leben manchmal. Y cuando tienen sus conversaciones acerca de cuán difícil puede ser vivir del arte. Ich hatte das Glück, als wir alle nicht mehr reisen durften, dass ich 2 Künstler hier hatte. Tuvo la fortuna de tener a 2 artistas durante el tiempo en que ya se prohibieron los viajes y los traslados. Den wunderbaren mexikanischen Schriftsteller Adolfo Córdoba und seine Frau Mayela Sankari. A un matrimonio mexicano, un autor, Adolfo Córdoba, y su esposa estuvieron con ella. Normalerweise habe ich aber 4 bis 5 Künstler hier. Normalmente tiene de 4 a 5 artistas con ella. Und die meisten kommen durch Zufall. Y en realidad llegan por casualidad ahí. Weil mir jemand sagt, oh Cornelia, guck dir doch mal die Bilder von dem an. Oder Cornelia, les doch mal die Geschichte von der. Por referencias, porque alguien le dice, Cornelia, mire esta ilustración de este autor o de este ilustrador, o mire, por ejemplo, esta obra que alguien aquí escribió. Aber ich freue mich auch, wenn es Wettbewerbe gibt, die meine Verleger veranstalten oder ein Festival, wie dieses Festival, wo Illustratoren, zum Beispiel junge Illustratoren, aufgerufen werden, eine Geschichte von mir oder vielleicht ein kolumbianisches Märchen zu illustrieren und ich dann die Gewinner einladen würde, hierher zu kommen. Pero le gusta mucho la idea de cuando sus editores organizan
algún concurso o en este caso a través de un festival como este que se está llevando a cabo. Por ejemplo, ilustradores colombianos, jóvenes ilustradores colombianos concursaran, por ejemplo, en cuanto a hacer ilustraciones de sus obras o en cuanto a hacer ilustraciones para narrativa colombiana. wenn wir wieder reisen können. Cuando se reanuden los viajes, entonces, poder obviamente invitar a aquellos que ganen estos concursos. Ich habe im Moment sehr viele Künstler, die darauf warten, herzukommen, weil sie eigentlich in diesem Jahr kommen sollten. En este momento tiene a muchos artistas a la expectativa y esperando para que puedan reanudar sus viajes porque durante todo este año hubieran llegado y hubieran ido a visitarla. Aber ein bisschen Platz gibt es immer. Pero siempre hay algo de lugar. Und ich bezahle die Flüge und ich gebe ihnen ein Haus. Und das Einzige, was meine Künstler hier tun, ist, dass sie sich selber etwas kochen. Ella pone en este caso los vuelos, los tiquetes aéreos y les da el hospedaje y lo único que espera es que aquellos artistas que se hospeden allá pues cocinen. Und manchmal kochen sie auch für alle. Y dice que en algunas ocasiones también cocinan para todos los que están allá. Das passiert eigentlich oft. En realidad son muchas veces las que ocurre esto. Und man sieht oft, dass jemand, der immer nur schwarz-weiß zeichnet, plötzlich farbig malt. Se puede Oder, ver... ja. Entschuldigung. Oder dass jemand, der noch nie eine Skulptur gemacht hat, plötzlich eine macht, weil ein anderer Künstler das tut. Y se pueden ver progresos como alguien que ilustra solamente en blanco y negro, poco a poco adopta color y lo hace ya de otro modo, o alguien que jamás hubiera hecho una escultura la hace porque algún otro artista le pudo orientar y ayudar en cuanto a esto. Und das Allerschönste sind fast die Gespräche. Y lo más interesante, lo más bonito son las conversaciones que se llevan a cabo. Über die Kunst, über das Leben, über den Tod, über alles. Acerca de todo tipo de temas como la vida, la muerte, el arte, en realidad de todo. Ich habe das so genossen, die Künstler hier zu haben, dass ich in Europa jetzt auch ein Zentrum eröffnen möchte. Ha disfrutado tanto haber dado esta residencia y estas oportunidades a tantos artistas que también está planeando hacer un centro de este tipo en Europa. Es wird auch eine Farm sein und sie wird heißen die Farm der Spiegel. Y también será una hacienda o una granja y será llamada entonces la hacienda o granja de Espejo. Und meine Schwester wird sie leiten. Meine Schwester macht auch meine Website. Y quien va a dirigir todo este centro allá en Europa será su hermana, porque también es quien se encarga de su página de internet. A propósito, es un sitio web muy bello. Invito a todos los seguidores a que visiten el sitio web de Cornelia Funke, que tiene pues no solamente su biografía y relación de obras, sino también algunos juegos y sorpresas. Vale mucho la pena visitar este sitio web. Die Einladung ist, ihre Webseite zu besuchen, die sehr interessant gestaltet worden ist. Und da gibt es auch für die Interaktion und Spiele und sehr viel Dynamismus, das auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist zu sehen, zu besuchen. Ja, meine Schwester macht das sehr schön. Sí, es la hermana que lo hace realmente muy bonito. Muy bien. La fiesta del libro de Medellín está contactando permanentemente autores y creadores de la ciudad. Y la Secretaría de Cultura de la ciudad también ofrece algunas becas para que artistas realicen pasantías. Yo creo que es una muy buena oportunidad de que a través de la fiesta del libro se pueda consolidar con Cornelia Funke y su proyecto una pasantía de jóvenes escritores e ilustradores de la ciudad. Dieses Festival, in dem wir uns hier befinden und auch in Kooperation mit dem Kultussekretariat der Stadt und allgemein durch die Stadtverwaltung organisieren auch Förderungen und Stipendien für junge Künstler, wie Illustratoren oder junge Schriftsteller. Und es wäre sicherlich ein sehr guter Anhaltspunkt, wenn man sich mit ihnen in Verbindung setzen könnte und vielleicht sowas zu kombinieren
dass vielleicht ein junger Mensch oder ein junger Künstler hier aus der Stadt diese Gelegenheit hätte, bei Ihnen vielleicht dort mitzuwirken oder ein Praktikum bei Ihnen abwickeln zu können. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ella le alegraría bastante esta iniciativa. Por aquí tenemos ya algunas intervenciones de quienes nos siguen a través del YouTube Live de la Fiesta del Libro y la Cultura. Nos dice Matías Pino Duque. Hola, soy Matías Pino. Tengo 9 años y me encantan tus libros. Son increíbles. Es gibt schon